Y ahora continuaríamos con la clase cliente. Como ya hemos visto, la clase principal nos otorgó todo lo que se nos va a mostrar en el menú, prácticamente la parte lógica que nos va a abrir las puertas a las opciones tanto de los clientes como los vehículos y su respectiva gestión. En clase cliente nuevamente pues declaramos el paquete pues para que se encuentre la clase cliente y pues esto le permite una mejor organización a todas las clases que hemos creado. Esta clase pues pertenece a la parte de, digámoslo, de la parte de negocio. Entonces, lo primero es el public class. Aquí se declara, como hemos visto, la clase de cliente. Public, como sabemos, significa que puede ser usado desde otras clases. Esta clase pues modela un cliente en el sistema. Aquí ya iríamos a la parte de los atributos. Entonces, los datos básicos para el cliente. Entonces, aquí lo primero que se declara sería el atributo de ID cliente. Pues aquí se pondría número entero para que identifique pues qué cliente es. Y pues se pone la parte private porque solo puede acceder desde la misma clase. Ya continuaríamos pues con el nombre, que pues es el atributo donde se guarda el nombre del cliente, digamos estilo string porque como es texto, igual que el teléfono, dirección y email. En el teléfono, como pues lo he indicado, guarda el número de teléfono y pues también es texto porque puede incluir digamos caracteres especiales. Ya seguiríamos con dirección, como tal, guarda la dirección de la residencia del cliente y continuaríamos con email, que guarda el correo electrónico del cliente. Luego ya empezaríamos como tal con los constructores. Entonces, en la línea de public cliente, este constructor es de la misma clase, o sea, coge los datos que anteriormente se van a proporcionar y sirve para crear el objeto cliente con los datos que ya le dimos. Recibe todos los atributos como parámetros, ¿sí? Entonces aquí en esta línea de TIS cliente asigna el valor recibido al atributo interno. ¿Sí? TIS hace referencia al atributo de las clases. En TIS nombre guarda el nombre en el atributo interno. ¿Sí? Y lo mismo en teléfono, dirección y email. Entonces aquí guarda el correo electrónico. Y ya, pues digámoslo, continuaría con, digamos aquí, bueno, termina el constructor, ¿no? Y ya llamaríamos a los getters y los setters. Aquí los métodos son para obtener los datos que ya proporcionamos. Entonces, en public estamos pues devolviendo la ID del cliente, o sea que nos muestra el cliente. Acá en nombre retorna el valor del atributo, ¿sí? Return cliente, retorna el valor del atributo. Y pues acá cerramos el método. Lo mismo para getNombre, ¿sí? Entonces aquí atrae los datos y pues digámoslo, retorna el valor del atributo, los datos, retorna el valor del atributo, todo para el teléfono, dirección y email. Y ya aquí entonces estaríamos en, digámoslo, los métodos toString, ¿sí? Entonces, en los métodos de toString, pues indica que se está sobreescribiendo el método que ya se creó y en este caso se utilizó el override para que el sistema sobrescriba el método de la clase base, ¿sí? Entonces, en public string el método convierte el objeto en texto, ¿sí? Y aquí empieza con el texto del cliente, agrega el nombre, el teléfono, ¿sí? La dirección y agrega el correo y cierra el formato. Y aquí le damos fin al método. Luego continuaríamos con los setters. Entonces, aquí estamos indicando que son los métodos para poder modificar los datos. ¿Sí? Entonces, permite cambiar el nombre del cliente, actualiza, pues, digámoslo, ¿sí? El valor. Digámoslo, pues, lo mismo acá. Entonces, cambia el nombre del teléfono, actualiza el valor, cambia el nombre, cambia la dirección, actualiza el valor,
cambia el email y actualiza el valor, ¿sí? Y en este caso ya iríamos a mostrar el cliente. Indica acá que se va a mostrar la información que pues ya hemos modificado. Entonces, aquí imprime los datos de consola, ¿sí? Por eso estamos mostrar cliente. Y aquí muestra el ID, muestra el nombre completo, muestra el celular, muestra la dirección, muestra el correo electrónico, ¿sí? Y con esto pues cerramos como tal, esto, o sea, al cerrarlo, imprimimos para que sea, pues, digamos, que esté el código de una manera más separada, pues, a la hora de estar metiendo los datos en consola. Y aquí cerraríamos directamente, pues, la clase. Entonces, ya esta clase, como lo vimos en el diagrama StarUML, va de la mano con gestión de clientes. ¿Por qué va de la mano con gestión de clientes? Aquí la información se va a procesar en el sistema, ¿sí? Entonces, pues vamos a poder observar que nuevamente está llamando la clase, ¿sí? Aquí se está definiendo qué paquete es y pues a la lógica del negocio. Como dice, esto nos ayuda a organizar de mejor manera el código. Aquí nuevamente pues se le declara gestión de clientes. Aquí puede ser usada en unas otras clases, como vemos que esta va de la mano con cliente, ¿sí? Y pues aquí se va a estar manejando la lógica de lo que es la gestión de clientes. Entonces, como primero, estamos hablando de que el atributo almacenará los datos registrados en el sistema, ¿sí? Como en la anterior, se está utilizando private para que se aplique el encapsulamiento y solo tenga acceso directo desde la clase. Aquí nuevamente ponemos, se declara el constructor de la clase. Este método se ejecuta pues cuando se crea un objeto, es decir, vamos ahorita a crear los clientes. Y acá puse cliente igual a null. Esto crea el atributo de cliente en null para que inicialmente no hay, o sea, en el caso de que no haya ningún cliente registrado cuando empecemos a manejar, pues digamos, los datos en consola. Nuevamente, pues damos fin al constructor. Luego seguimos con el método para registro de clientes. Indica la función del método que vamos a trabajar. Entonces, aquí en public void es un método público que permite registrar el cliente. Y pues aquí recibe el parámetro de lo que le estamos registrando, ¿sí? En ThisCliente se guarda el cliente que hemos colocado en el atributo interno de la clase, ¿sí? Y this, o sea, como tal, this es el atributo y cliente es el parámetro que nos llama. Aquí se va a mostrar un mensaje en consola confirmando, pues digamos que está bien hecho el registro, ¿sí? Y ya nuevamente cerramos el método. Ahora pues directamente ya iríamos a mostrar los clientes. Entonces si ya lo registramos, obviamente el código ya nos tendría que mostrarlo. Entonces utilizamos el método para que nos muestre los datos que ya están creados. Y aquí esto es muy importante, ¿sí? Porque utilizamos un if, ¿sí? Para verificar si no hay un cliente registrado. Pues si no le damos la opción, por ejemplo, cuando entramos al menú de gestión de clientes y no le damos la opción de registrar, sino pasamos a la siguiente, que sería mostrarlo, pues nos va a decir que no existe, porque él va a verificar si, pues, digámoslo, ahí hay un cliente creado. Luego manejamos el system out print, ¿sí? Si no hay, digamos, si no hay un cliente, se muestra un mensaje. Entonces, no existen clientes registrados. En el caso de que, nuevamente, si nos saltamos una opción o más adelante eliminamos un cliente y consultamos, pues nos va a salir ese error. Y pues le damos la opción de return. ¿Por qué? Porque aquí ya detiene la ejecución del método. Entonces, en el caso de que la opción salga, entonces ya podemos volver a darle una nueva opción. O sea, se detiene ese proceso hasta ese momento y se nos da una siguiente opción. Volvemos y cerramos la condición. Aquí ya iríamos, pues, aquí buscaríamos con cliente, mostrar cliente, una gestión. Entonces sería un método que imprime los datos en la consola. Y cerramos nuevamente el método. Ahora iríamos con el método de buscar cliente. Entonces, puse public cliente, buscar cliente, ¿sí?
porque buscamos el cliente por el ID, para no escribir el nombre completo ni nada, sino solo con el ID, con la información importante. Sea que usemos un número corto, pues ya sabemos que ese es el ID. Cada cliente tiene un ID distinto. Esto se utiliza pues para maximizar y hacer de manera mucho más sencilla la información que se guarda dentro de la gestión de clientes, porque será más complejo si escribimos nombre completo y lo demás. Entonces, esto lo que va a permitir, pues digámoslo, buscar el ID del cliente y retornar al objeto, que sería pues, el cliente que ya creamos. ¿Sí? Usamos el if y abrimos con cliente para que exista, o sea, aquí lo que busca es que exista un cliente. ¿Sí? Si existe el cliente, entonces va a buscarlo con la ID y debe coincidir. ¿Sí? Y ya utilizamos, o sea, cerramos aquí el método y eh, si la opción fue clara, si encontramos el ID del cliente, si el sistema no lo encuentra, entonces se cumple esta condición y se retoma el cliente encontrado. Y pues le damos fin al if. Aquí pues consultamos, pues digámoslo, del cliente, ¿sí? O sea, buscamos la información, ¿sí? Como en este caso estamos colocando ya un cliente, solo se va a mostrar la información de un cliente. Entonces, el método que estamos utilizando, el public void, permite consultar el cliente por la ID y es público porque pues estamos hablando de que es información que necesitamos que atraiga de las demás clases. Entonces, aquí buscamos cliente C. Aquí se llama método buscar cliente y se guarda el resultado, ¿sí? Y usamos nuevamente el if que verifica si el cliente existe, o sea, como en el anterior, si lo creamos y hemos hecho bien el proceso, nos va a tener que mostrar el cliente. Y en mostrar cliente va a mostrarnos dos datos, ¿listo? Luego estaría el else, pues en el caso de que no existan dichos datos, ¿sí? Como tal, todo va de la mano con la información que manejemos. Ya en el System Out Print, o sea, aquí estamos imprimiendo, el cliente no fue encontrado. En el caso de que ya se haya eliminado la información o deseamos consultarlo sin haber creado el cliente o sin que esté en la base como tal. Y nuevamente le damos fin al else, ¿sí? Y luego al método. Y pues aquí ya estaría la opción de actualizar los datos del cliente. Entonces, en public void actualizamos el cliente, ¿sí? Los datos y recibe todos los nuevos valores. Como sabemos, es casi el mismo principio que registrarlo, pero esta vez ya con datos que existan, ¿sí? Nuevamente, pues buscamos el cliente por el ID que queremos, así como en el caso del que queremos eliminar, y luego utilizaría el if para verificar que sí exista, por eso está igual a null, y luego pues actualizamos el nombre, actualizamos el teléfono, ¿sí? Se actualiza la dirección, se actualiza el email, ¿sí? El set email, y ya luego pasaríamos a lo que nos va a mostrar, el mensaje que nos va a decir. Entonces, el mensaje de confirmación, el cliente está actualizado de forma correcta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cliente, pues la información que hemos arreglado se va a volver a guardar como si fuera un nuevo dato, ¿sí? Podemos cambiarlo inclusive hasta la idea. Entonces, si ponemos, o sea, por eso ponemos el if, si no existe el cliente, nos va a arrojar que el cliente no fue encontrado. Aquí volvemos a usarlo para que nos bote el mensaje. Aquí cerramos el if, el else, perdón, y aquí cerramos como tal el método. Y ya pasaríamos a una parte muy importante, que sería el método de eliminar cliente. Entonces, nuevamente volvemos a llamarle public void, eliminar cliente, y aquí pues va a eliminar el cliente por el ID que coloquemos. Nuevamente no vamos a colocar toda la información de manera completa, sino solamente lo buscaremos por el ID. Entonces usaremos el if nuevamente que verifica que exista el cliente que deseamos eliminar, nuevamente haciendo caso a los datos que hemos estado proporcionándole al código antes, y que el ID que pusimos coincida, por eso lo puse acá, coincida con el que ya está creado o el que queremos eliminar. ¿Listo? Y pues aquí ya nos va a arrojar, digamos, cuando el cliente asignado, entonces ya tiene un valor nulo.
Es como el valor que vimos antes, de que nos lee si está, si no, no está creado. Como lo eliminamos, ahora va a quedar, o sea, va a salir de la base. Se va a eliminar, con eso ya verificamos y nos va a confirmar que el cliente está eliminado por medio del mensaje, ¿sí? Nuevamente cerramos el método. O sea, aquí termina el método, ¿sí? De una vez cierra en el momento de eliminarlo. Y aquí cerramos el if. Acá, pues como lo he comentado, si se busca el cliente eliminado. Esto es una manera de confirmar de que sí quedó bien eliminado. Entonces, si no se encontró el cliente, pues vamos a cliente no encontrado y pues aquí verificamos que en realidad sí está eliminado. Entonces ya cerramos el método como tal y luego cerramos toda la clase que hemos trabajado. Esta clase es bastante importante, ¿por qué? Porque es la primera interacción que tiene la persona con el código y pues con los clientes. Luego continuaríamos con la clase de vehículo, que es otra de las importantes. Nuevamente, pues digámoslo aquí, que se está manejando el paquete para que se encuentre la clase, corresponde al negocio, ¿sí? El punto negocio, y sirve para organizar el proyecto dentro de nuestro Eclipse, ¿ok? Pues aquí quise poner el comentario para que vamos a entender que nuevamente la clase está abierta porque es vehículo y esta va a ser atraída tanto por principal como por gestión de vehículos. Y pues eh, como vemos trae ya datos encapsulados, datos, atributos digámoslo más sencillos, que son pues digámoslo los que guarda la placa del vehículo, el tipo del vehículo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en placa puede ser, aquí pues le puse string porque puede ser tanto números como letras, ¿sí? Normalmente las placas aquí en Colombia se manejan así como las de los taxis XHB 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que permite. Pues hay placas en otros lados, pero aquí estamos manejando lo que más común se usa. El tipo. Entonces, este atributo indica el tipo de vehículo. Carro, moto, camioneta, ¿sí? El que esté disponible, ¿no? La capacidad. Aquí se guarda, este atributo guarda la capacidad del vehículo. Lo puse como doble, ¿sí? Porque esto es numérico. 4, 5, 6, ¿sí? Porque son como los puestos que trae, o bueno, la capacidad o la carga, por así decirlo, ¿sí? Entonces uno o dos, entonces puede tener dos cargas y así sucesivamente. La cuestión es que lo simplifique para que fuera como solo un número, en vez de decir cuatro puestos, cuatro asientos, un baúl, dos baúles, ¿sí me entienden? Y el estado, si está disponible o no. Entonces aquí uno puede poner disponible o ocupado. Aquí ya es parte de la información de la persona que está gestionando los vehículos, con lo que vayamos a ver en cliente. Si el cliente requiere un vehículo que está disponible, ¿sí? O se les va a avisar si está ocupado. Y aquí ya empezaríamos con los constructores. Entonces, aquí como vemos, volvemos a hacerlo público. Entonces el constructor de la clase public, entonces nuevamente llama los datos que pues hay, placa, tipo, capacidad y estado, ¿sí? Se ejecuta al crear el objeto vehículo, porque como ya lo hemos creado con los datos básicos, y recibe todos los atributos que vimos como parámetros. Entonces, en placa, asigna el valor de la placa internamente. Asigna el tipo de vehículo internamente, asigna la capacidad internamente y asigna el estado del vehículo internamente. Luego le damos a fin del constructor y ya empezaríamos directamente con los headers. Entonces, puse el public string get placa, ¿sí? Porque es un método que devuelve la placa del vehículo, ¿sí? Y return placa retorna el valor a ese atributo que le acabamos de colocar, ¿sí? Aquí cerramos el método y abrimos el siguiente y casi es el mismo proceso para cada uno. Entonces aquí ponemos public string head tipo, nuevamente devuelve el tipo de vehículo y nos, ¿sí? Y nos, pues, nos retorna el valor del atributo. Lo mismo para estado, para capacidad, ¿sí? La capacidad, digamos, devuelve la capacidad del vehículo, ¿sí? Y el estado, como nuevamente lo mencioné, si ya está disponible, está ocupado.
Entonces ya utilizaríamos los toString. Entonces indica que estamos sobreescribiendo un método de la clase principal. Entonces, el método convierte en un objeto de texto. ¿Sí? Entonces, aquí leí la descripción de método toString. Entonces, comienzan a construir un texto desde la placa que ya está. Entonces, le puse, pues digamos, el return, pues construye el objeto desde la información de la placa, el tipo, agrega el tipo de, pues digámoslo, de vehículo, la capacidad, digamos el estado, ¿sí? Y aquí, como tal, cerramos el método. Luego continuaríamos con los headers. Entonces, como sabemos, utilizamos nuevamente el public void, permite cambiar el tipo de vehículo. Digamos, lo analiza el valor del atributo, ¿sí? Y aquí cerramos el método. Lo mismo pasa para capacidad, permite cambiar la capacidad. Aquí también, pues digamos, permite cambiar el estado. Aquí también, pues, si está disponible o no disponible. ¿Sí? Y aquí, pues, iríamos directamente a que nos muestre el vehículo. Entonces aquí, el public void nos da a mostrar vehículo. Aquí imprime los datos del vehículo en consola. Aquí nos muestra la placa. Aquí nos muestra el tipo. ¿Sí? Aquí nos muestra la capacidad, el estado, ¿sí? Y aquí, pues, esto nos ayuda a separar ya la parte pues, final de la opción de vehículo, ¿sí? Aquí nuevamente, pues, cerramos el método y aquí le damos el fin a la clase.